como hoy lo sintió también. Pero cierto día estábamos ministrando allá en Cuba, en nuestra iglesia, Palabras de Vida, y una hermana de la congregación, cuando miró sus manos, Dios le había hecho en ambas manos una cruz dorada, una cruz grande en toda la palma de la mano, una cruz dorada, brillante. Se podía tratar de quitarla, que no se quitaba. Pasaron muchas semanas y meses, esa cruz estaba allí. Su esposo, un cristiano tibio, trató de quitarle aquello y no podía. Fue un impreso del Señor. Tenía fotos por ahí, no sé dónde están, de estas manos. Dios le quiso dar esa señal, ¿verdad? Y entonces, qué bueno que cuando buscamos al Señor, algo ocurre. Amén. A veces no ocurre por fuera, pero ocurre por dentro. Amén. Ay, Señor. Sentimos la bendición de nuestro Dios. Eso nos ayuda a trasladarnos al tercer cielo. Amén, gloria a Dios. Le dije el miércoles a los hermanos que hoy domingo íbamos a seguir hablando del Día de Acción de Gracias, del Thanksgiving. Fue en el 1623 cuando nacionalmente en este país se comenzó a tomar un día al año para dar gracias a Dios por las bendiciones dadas. Y es que en el 1623 fue que esta nación recibió sus primeros peregrinos. No, sabíamos que los indios habitaban este país. Sabíamos que mucho antes de la conquista de las Américas, habitantes venidos de Europa, de Asia, de otros lugares, poblaban las Américas, este continente. Pero cuando llegaron los peregrinos evangélicos que se establecieron acá, dice que hubo epidemias que los diezmó, murieron la mitad, y los indios vinieron en su ayuda, les ayudaron, les proporcionaron semillas para sembrar, alimentos para comer, llegaron a multiplicarse, pero el plato característico fue el pavo. Los indios usaban el pavo, y estos peregrinos, cuando llegaron hambrientos, necesitados, una manada de pavos le dio la bienvenida y ellos se pusieron muy contentos. De ahí que lo que se usa para dar gracias a Dios por la provisión en este país es el pavo. Y es bueno decir, porque a veces decimos o escuchamos a alguien que dice: en mi país no se celebra el Thanksgiving, en Cuba no se celebra, en este país, en el otro. Eso es una fiesta patronómica de Estados Unidos. Esto solamente se da aquí, aunque Canadá lo celebra también en otra fecha. Precisamente fue cuando estos peregrinos llegaron a lo que hoy es Plymouth, en el estado de Massachusetts. Ahí fue donde ellos se establecieron, y dice que el jefe, gobernador, como le queramos llamar, dice que reunió un día a todos los peregrinos y les dijo: ustedes con sus esposas y sus hijos vayan a la casa de reunión, porque el pastor va a hablarle y le vamos a dar gracias a Dios por las bendiciones
que nos ha dado. Gloria a Dios. Fue allí donde se comenzó a celebrar, a dar culto a Dios por las bendiciones dadas. Pero el 1 de noviembre de 1777 fue declarado oficialmente como día feriado por el Congreso de Estados Unidos. Acordaron lo siguiente, que dice así: para solemne acción de gracias y adoración, que con un corazón y en unidad de voz las buenas personas expresen sus sentimientos de agradecimiento y se consagren al servicio del ser divino y su divino benefactor, y que sus humildes súplicas plazcan a Dios por medio de los méritos de Jesucristo, quien es misericordioso para perdonar, borrando y olvidando sus pecados, que plazca a Dios que las escuelas y seminarios de educación, tan necesarios para cultivar principios de verdadera libertad, virtud bajo su mano protectora, y prosperar la religión para la promoción y engrandecimiento de ese reino, el cual consiste en paz, justicia y gozo en el Espíritu. Esto es lo que acuerda el Congreso de Estados Unidos en 1777. De nuevo, el 1 de enero de 1795, el primer presidente de esta nación, George Washington, escribió su famosa proclamación de acción de gracia, que dice así: nuestro deber como persona, con reverente devoción y agradecimiento, es reconocer nuestras obligaciones al Dios Todopoderoso e implorarle que nos siga prosperando y confirmado las muchas bendiciones que de Él experimentamos. Esta fue la declaración de George Washington el 19 de febrero de 1795. Pero posteriormente, en el 1863, otro presidente, Abraham Lincoln, proclamó por carta del Congreso un día nacional de acción de gracias, el último jueves de noviembre, declararon. Pero en esa ocasión, noviembre tenía 4 semanas. Por eso es que en ocasión cae el último jueves, en ocasiones el penúltimo, como cuando esta ocasión, noviembre, trae 5 semanas, se celebra la 4ª semana, el día de acción de gracia. Dijo Abraham Lincoln: el último jueves de noviembre, tómese como un día de acción de gracia y adoración a nuestro Padre benefactor, quien mora en los cielos y está en toda proclamación de gracia. Es decir, que desde entonces esta nación celebra el Thanksgiving, o Día de Acción de Gracia. Tenemos que Abraham Lincoln dijo: es una lástima que nuestra nación en el 1800, dijo, nos estemos apartando de Dios. Si viviera Lincoln hoy, dijera que ya la nación está destruida, porque lo menos que hace como nación es buscar a Dios. Pero qué bueno que usted y yo sí buscamos a Dios. Amén. En esta mañana queremos reconocer la importancia de ser agradecido y expresarlo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cree usted que es importante ser agradecido? Amén. Por lo tanto, le vamos a titular a la porción bíblica que vamos a exponer: un corazón agradecido. Es el título de nuestro mensaje, y le trasladamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11
al 19, Lucas 17, 11 al 19, donde la palabra de Dios nos dice: Lucas 17, 11. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor. Qué importante es tener un corazón agradecido. Hay personas que son como el gato. Al gato usted le pone un plato de leche y cuando va a tomar la leche cierra los ojos. Cuando termina de tomar la leche con la pata se limpia el bigote y se va. Y no mira al que le dio la leche. Amén, gloria a Dios. Es muy importante ser agradecido. Amén, gloria a Dios. Esa es una virtud. Amén. Saber reconocer a aquellas personas que nos tienden la mano, Amén. que nos ayudan, Amén. que nos apoyan. Gloria. ¿Cuánto más Dios, Amén. que tanto bien nos ha dado, que tanto bien nos ha hecho? Los necesitados abundan, Amén. los agradecidos escasean. Amén. Gloria a Dios. Qué triste, ¿verdad? Amén. Gloria. Por donde quiera hay un necesitado, Amén. pero los agradecidos escasean. Amén. Gloria a Dios. Por eso nosotros estamos viendo en estos versículos 12 y 13 que dice que al entrar Jesús en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué se pararon de lejos? Porque un leproso era una enfermedad que no se le permitía en aquella época a la sociedad acercarse un leproso a una comunidad donde hubiesen varias personas, ni a un comercio, ni donde hubiera una sola persona, a tal grado que obligaban a los leprosos a llevar en sus vestiduras campanitas que sonaran cuando iban caminando, y las personas que escuchaban aquellas campanitas sabían que era de un leproso y se metían en las casas y huían. Nadie se juntaba con un leproso, a tal grado que había ciudades para leprosos, donde recluían a todos los leprosos. Si se detectaba lepra en una persona, lo sacaban de la aldea, campamento o ciudad. Ser leproso era algo triste. Por eso estos leprosos, cuando ven a Jesús parado a la distancia, le gritaron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Y no se acercaron Gloria. a donde estaba Jesús. Le salieron al encuentro estos 10 leprosos. Se pararon de lejos y alzaron la voz pidiendo
misericordia. Los necesitados abundan. Amén. Hablar de lepra en esta época es algo anacrónico, ¿verdad? Obsoleto. ¿Cree usted que no hay lepra? Sí. Oh, hoy hay más lepra que antes. Amén. Sí, Señor. Solamente en Cuba, en la zona de Guantánamo, Salud Pública registraba 10.000 leprosos. Informe de Salud Pública. 10.000 leprosos en la zona de Guantánamo. El mundo está lleno de lepra. La lepra que produce el Mycobacterium leprae, pero la lepra que produce el diablo, con el pecado, los vicios, las drogas, los crímenes, la maldad y la corrupción. Hoy en día el mundo tiene más lepra que nunca. Amén. Pero qué bueno es que nosotros podamos decir que Dios no hace acepción de personas. Amén. Gloria a Dios. Para con Dios todos somos iguales. Amén. A tal grado que el sol alumbra, dice la Biblia, para justos e injustos. La lluvia cae sobre todos y Él bendice a los que le invocan sin importar quién sea. Amén. Gloria a Dios. Santo. No importa el color de la piel, Santo. no importa la posición social ni económica, Gloria a Dios. no importa el estado biológico. Dios escucha la oración de aquellos que claman a Él día y noche. Jesús mismo dijo: ¿se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Gloria a Dios. Por eso estos leprosos claman a Jesús y le dicen al Señor a la distancia: Señor, ten misericordia de nosotros. La misericordia es el amor compasivo. Una persona puede tener amor, pero cuando ese amor está lleno de compasión, ¿sabe lo que es compasión? Sentir el dolor Amén. de la persona afectada. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted siente el dolor del que está enfermo, necesitado, el que ha pasado una tragedia, una situación, cuando usted siente eso como si usted lo tuviera, usted se está compadeciendo. Amén. Gloria a Dios. Cuando entonces usted vuelca el amor para ayudar a esa persona, Amén. ahí es cuando se tiene misericordia. Y estos leprosos le dijeron al Señor: Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros, compadécete de nosotros, ámanos, mira la situación que tenemos. Y tenemos, mis queridos hermanos, que eran 10 leprosos. Y estos 10 leprosos, cuando clamaron al Señor, dice que cuando verso 14 Él los vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote. ¿Por qué id, mostraos al sacerdote? El sacerdote era la figura principal en la nación de Israel desde el punto de vista religioso. En Israel no estaba desarrollada la medicina. El país vecino era Egipto, que sí tenía el mayor adelanto en medicina. El papiro de Ebers es el libro de medicina más antiguo que existe. Y los egipcios tenían una alta medicina, pero Israel no. ¿Sabe por qué? Porque Israel confiaba en Jehová. Amén. Y cuando se enfermaba en el pueblo, alguien iba ante el profeta o ante el sacerdote para que le ministrara y Dios le sanaba. Gloria a Dios. Ahora estaba establecido en la ley que cuando una persona tuviera cualquier problema de la piel, un rash, una alergia, lepra, cualquier enfermedad, el sacerdote diagnosticaba
lo apartaba del campamento. Y cuando aquello se le pasaba, venían ante el sacerdote, que era quien les permitía volver a entrar al pueblo, a la comunidad, a la aldea, cuando aquella enfermedad de la piel se sanaba. Por eso es que Jesús le dice a estos 10 leprosos, cuando ellos claman y le dicen, Señor, ten misericordia de nosotros, Jesús le dice, id y presentaos al sacerdote. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Ya los he sanado. Amén. Fíjense cómo funciona la fe. La fe acepta lo que todavía no tiene. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso cuando nosotros creemos que Dios va a obrar, declaramos en fe. Yo creo que esto está hecho. Dios lo ha hecho. Dios me ha respondido. Lo único que tengo es que esperar que llegue, porque ya está en camino. Gloria al Señor. Le llaman a usted de New York y le dice un familiar, un amigo, te he mandado por el Thanksgiving un cheque de $1000. Ya lo puse en correo. Y usted empieza a decir a la gente, resolví mi problema. Me ha mandado $1000 con la falta que me hacía. Y todos los días cuando el cartero, usted sabe la hora que viene, usted se asoma, no trae nada para mí. Porque usted está en fe esperando que llegue lo que ya usted ha creído que viene. Por eso Jesús le dice a estos 10 leprosos, cuando ellos claman, Señor, ten misericordia de nosotros, Jesús le dice, idos y presentaos al sacerdote. Nadie se podía presentar ante el sacerdote si no se le había sanado la piel. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Ya ustedes están sanos. Vayan y preséntense al sacerdote. Gloria al Señor. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Es decir, en el camino, cuando iban caminando, actuando en fe. Por eso cuando oramos, usted declárese libre, declárese sano. Cuando ore por un problema, diga, Señor, yo he creído que tú me has escuchado. Amén. Y que yo voy a ver la gloria tuya. Amén. En este asunto, sea espiritual, material, de cualquier índole. Esa es la fe. Ya oré, ya Dios lo hizo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vayan y preséntense al sacerdote. Y ellos salieron en el camino y dice, y mientras iban caminando, la lepra desapareció. Gloria a Dios. Se fue la lepra. Gloria a Dios. Ahora ocurre algo y estamos hablando de el agradecimiento, ¿verdad? Un corazón agradecido. El agradecimiento, tenemos que decir que es una virtud que adorna la personalidad. Amén. Hay quien usted le hace un favor muy sencillo. Gracias, muchas gracias. Óigame, ¿cuánto son las gracias? A veces usted mismo dice, ¿para qué me da tantas gracias? Si eso es algo insignificante. Pero es una persona agradecida. Amén. Amén. Y cada vez que le ve, oiga, cuánto, mire, que yo se lo digo a todo el mundo lo que usted hizo por mí. Gloria a Dios. Persona agradecida. Amén. Gloria a Dios. El Señor limpió a 10 leprosos. Pero dice el verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Gloria a Dios. Gloria a De Dios. los 10 fueron limpiados, pero uno de ellos, cuando vio que la lepra había desaparecido, regresó para darle gracias a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Señor. Fíjense, de 10 Gracias. regresó. Tú eres lindo, mi Dios. Los necesitados son más que los agradecidos. Amén. Gloria a Dios. Pero yo le exhorto a usted en esta mañana, Gloria a Dios. sea agradecido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sea agradecido a Amén. Dios. Gloria a Dios. Amén. Sea agradecido a aquel que le tienda la mano. Amén. No olvide el que le haga un favor a usted. Amén. Gloria a
a No lo Dios. olvide. Gloria No lo a Dios. olvide. Sobre todo a Dios seamos Amén. agradecidos. Amén. A veces hay personas que nos hacen mil favores y nunca nos acercamos a ellos a darle las gracias. Amén. Gloria a Dios. Nunca nos acercamos a expresarle lo bien que nos sentimos por lo que hicieron por nosotros. Gloria a Dios. Esto sirve de complacencia, de ayuda a esa persona que te ayudó. Eso le estimula para seguir ayudando a otro. Amén. Gloria a Dios. Por eso este hombre vuelve y le da gracias al Señor. ¿Sabe lo que dice Colosenses 3:15? Dice la Biblia en Colosenses 3:15: y sed agradecido. Sed agradecido. Dios espera que todos agradezcamos sus bendiciones y vengamos a Él. Porque muchos se olvidan de Dios cuando están bien. Cuando están mal, clamamos. Pero muchos, cuando Dios les hace los beneficios, no vuelven más a la iglesia, no buscan más a Dios, más nunca se preocupan por agradecer al Señor. Pero David nos da el ejemplo diciendo: Señor, no me des mucho, no sea que me olvide de ti, pero tampoco me dejes de dar, no vaya a ser que maldiga. Dame lo necesario. Gloria a Dios. Pero dándote Dios lo poco o lo mucho, tú tienes que ser agradecido. Amén. La vida que tú y yo tenemos se la debemos a Dios. Amén. Gloria a Dios. Muchos mueren al nacer. Si Dios te ha permitido llegar a la edad que tú tienes, si Dios te ha permitido conformar una familia, tener hijos, un esposo, una esposa, si Dios te ha permitido tener los bienes necesarios, cada día, no espere el Thanksgiving, cada día dile al Señor: Señor, Amén. te doy gracias Amén. por lo bueno que has sido conmigo, Amén. por la vida que me das, Amén. por la salud, la fortaleza, las bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Hay un caso sencillo, pero llamativo, y se produjo en una pequeña villa en la China. Y esta noticia conmovió al mundo. Un hombre de 68 años, chino, llamado Lao Pan, falleció. Y este hombre vivía solo con un perrito. Y dice que el perro era su única compañía, pero él amaba a este perro y lo tenía como si fuera un hijo. Desde que enterraron a su dueño, el perro se negó a separarse de la tumba. 2 semanas enterrado Lao Pan y el perro sin moverse al lado de la tumba. Los vecinos fueron conmovidos y le trajeron agua, le trajeron alimentos a aquel perrito, y hasta la comunidad decidió hacerle una pequeña casita al lado de la tumba de su amo, porque el perro no se iba de allí. Gloria a Dios. ¡Qué agradecimiento! Amén. Gloria a Dios. ¡Qué amor! Gloria a Dios. ¡Gloria al Señor! Gloria a Dios. Si tan solo nosotros imitáramos frente a Dios a este pequeño canino. Gloria a Dios. Sí, el agradecimiento es una virtud que adorna la personalidad. Aleluya. Cuando vemos personas agradecidas, comprendemos que hay un corazón noble, que hay un corazón tierno, que hay un corazón amoroso, y que esta es una gran persona. Gloria a Dios. Un corazón agradecido alcanza salvación. Amén. Gloria a Dios. Ahora, cuando este hombre miró a Jesús y va a darle gracia, se postra, dice. Entonces, verso 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz
y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Gloria a Dios. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Yo sané a 10. Solo tú viniste. ¿Y los otros 9 dónde están? Respondiendo, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, dice Jesús. Usted sabe que los samaritanos eran enemigos de los judíos. Usted sabe que la tierra de Israel, después de la muerte de Salomón, fue dividido en 2 reinos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, con 10 tribus, tenía a Samaria por capital, y el reino del sur, Judea y Benjamín, tenían por capital a Jerusalén. Los judíos, dicho sea de paso, esas 10 tribus del norte han desaparecido. En el exilio desaparecieron. Solo la tribu del sur es la que permanece. Hoy tienen toda la tierra de la Palestina, pero son los judíos los que están allí. Samaria era enemiga de Jerusalén y de los judíos. Por eso judío y samaritano no se trataban entre sí. Recuerde el ejemplo de la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Como cuando Jesús le habla a la mujer samaritana, ella le dice: ¿y cómo tú me hablas a mí que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Y Jesús le dice: mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Amén. Yo no soy un judío cualquiera, le dijo Jesús. Yo no soy el enemigo tuyo, yo soy el que he venido a establecer la paz. Yo he sido el que he venido a establecer la unión, el amor entre los seres humanos. Amén. Gloria a Dios. Y por eso Jesús dice, fíjese que de 10 leprosos estaba entre Samaria y Judea. De los leprosos habían judíos y también samaritanos. Y el que regresa es un samaritano. Y dice Jesús: ¿y dónde están los otros 9? No fueron 10 los que fueron limpiados. Este extranjero, fíjese, era un samaritano, y Jesús mismo dice: este extranjero es el que ha venido a dar gracia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los de mi tierra de Judea no han venido a dar gracia. Es este extranjero el que viene. Gloria a Dios. Alabado el Señor. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que ser agradecidos. Amén. Gloria a Dios. Dios nos ha dado tanto. Dios nos ha dado tanto, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios nos ha dado tanto. Mire, mientras nosotros estemos en la tierra, vamos a tener necesidades. Amén. Usted no se baña todos los días, digo. ¿Eh? Todos los días nos tenemos que bañar, todos los días tenemos que comer, todos los días. Nosotros, mientras estemos en esta tierra, vamos a tener necesidades. Amén. Amén. Pero las necesidades que nosotros tenemos se llaman necesidades fisiológicas de la propia vida nuestra. Tenemos que respirar, tenemos que dormir, tenemos que bañar. Son necesidades fisiológicas. Ahora, hay muchas necesidades. Amén. Gloria a Dios. La mayoría de ellas el Señor nos las ha suplido. Gloria a Dios. Gloria a El Dios. hombre, como la tierra que nunca se sacia de agua, ni el cementerio de muertos, así somos nosotros. Siempre hay una necesidad. Amén. Gloria. Siempre falta algo, pero no estés mirando lo que te falta. Mira todo lo que Dios te ha dado. Gloria. Gloria a Dios. No, porque yo he venido de Cuba
a este país aquí y no tengo casa, ni tengo carro, ni tengo trabajo, ni tengo... Y cuando estabas en Cuba lo que le decía el Señor era, déjame irme para Estados Unidos. Amén. Y ya estás en Estados Unidos. Dale gracias porque estás aquí. Amén. Y no me vengas con cuentos que un pedazo de pan aparece aquí en cualquier lugar. Hay casas aquí que te dan lata, trozos de queso, esto, lo otro, comida. Hay casas para jonle, hospedaje para jonle. Lo que pasa es que muchos jonles lo que quieren estar en la marihuana y en el pitillo, esto, y no quieren esas casas. Alabado al Señor. Gloria a Dios. Como un joven allá que no tenía trabajo y se quejaba que no tenía trabajo. Y le dije, límpiame el jardín que te voy a dar tanto. Le di la guataca y cuando hizo un pedacito la dejó y se fue. Quería seguir debajo. No quería trabajar. Hay muchos que no quieren trabajar, que creen que el tío San le va a poner un embudo en la boca y le va a dar todo lo que necesita. No. Dice la palabra de Dios que el que no trabaja, que no come. Amén. Aquí hay que trabajar. Amén. Aquí hay que laborar. Amén. Ah, Señor, tú le decías, Señor, yo quiero ir a Estados Unidos. Ya estás aquí. Ahora dile, Señor, gracias por estar en Estados Unidos. Amén. Permíteme descubrir el perfil que tú me tienes para mí. Amén. Señor, he buscado trabajo por aquí y no lo he encontrado, porque eso no es lo que tú tienes para mí. Muéstrame lo que tú tienes para mí. Amén. Si Dios te trajo, Dios te va a bendecir. Amén. Si le eres fiel. Amén. Si le eres fiel. Amén. Si le eres fiel. Amén. Te lo vuelvo a decir. Si le eres fiel. Amén. Si le eres fiel. Amén. Pastores que me dijeron a mí cuando dije que íbamos a abrir mi esposa y yo una iglesia, me dijeron, no vaya a abrir una iglesia en Jayalía. Váyase para el Doral donde hay muchos venezolanos que tienen billetes. Vaya al Doral a abrir una iglesia, al Southwest. Vaya aquí o allá. Y Dios me dijo Jayalía. Esos pastores el año pasado, uno de esos pastores se mudó 7 veces. Y ahora sabe últimamente lo que me dijo. No sabe si hay un warehouse en Jayalía que pueda rentar. Aquí lo que hay es que buscar a Dios y serle fiel a Dios. No importa si en Hialeah, en Pembroke Pines, donde es, en Homestead o en Fort Lauderdale, no importa donde sea, Dios te bendice. Y Dios te ayuda. Y tú ves la mano de Dios poderosa obrando. En tu hogar, en tu familia, en todo ve la mano de Dios. Lo que tiene que serle fiel a Dios. Amén. Ahí sí. Gloria. Gloria al Señor. Gloria. Y ese samaritano vino a darle gracias a Jesús. Se postró en el suelo y él le dijo, ¿y no eran 10? Pues es que yo tengo necesidad de orar por mí mismo, por la vista. Yo vi 10. ¿Cómo que ha mirado uno solo? ¿Y los otros 9 dónde están? El mundo está lleno de mal agradecidos. Amén. Pero qué bueno que tú eres una persona agradecida. Amén. Gloria a Dios. Tú agradeces a Dios la salvación que te ha dado. Amén. Tú agradeces a Dios la vida que te ha dado. Amén. Tú agradeces a Dios donde estás, en el país que estás. Estás en el mejor país del mundo. Yo he visitado Europa, he visitado países de Asia. Cuando yo voy a España yo no compro nada porque las cosas valen 3 veces más que aquí. En Holanda, un galón de gasolina en Holanda vale $8. Tú te quejas aquí que vale 3 y pico. Pero no es ahora en crisis, siempre vale $8. Yo no compro nada en Europa, porque en Europa todo es carísimo. El mejor país del mundo se llama América. Amén. Aquí tú te encuentras una blusa en $1 y un vestido en $1 y un pantalón en $1. Y si no tiene el dólar, te lo regala el comercial. Tú estás en el mejor país. Tú estás en la mejor iglesia, perdón.
Esta es la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Oh, no hay lugar para quejarnos. Hay lugar, motivo para agradecer a Dios. Amén. Y lo otro, lo estoy esperando. Amén. Porque ya viene en camino. 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 Amén. Ya viene en camino. Y Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Gloria al Señor. Y óigame, cuando este leproso se postró agradeciendo a Jesús, y Jesús le dijo: ¿y dónde están los otros? ¿No eran 10? Este extranjero, el que viene a dar gracia. Le dijo Jesús a este samaritano: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Santo. Yo siempre recalco, hermanos, que todo es dependiente de la fe. Amén. Y por eso ese dicho que le tengo, que ustedes ya me conocen, por eso la vida del justo depende de la fe que use. Gloria a Dios. El justo vivirá por la fe. La vida del justo depende de la fe que use. Si tú usas mucha moneda, puedes comprar en el mercado muchas cosas. Pero si tú usas mucha fe, puedes alcanzar de Dios muchas cosas. Amén. Gloria a Dios. Si usas poca fe, vas a alcanzar poco. Te alabamos, Dios, te adoramos. Gloria a Por eso Jesús le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias. Tu fe te ha salvado. Gracias, Dios. Un corazón agradecido alcanza salvación porque reconoce a Dios, porque se humilla delante de Él, porque regresa reconociendo su amor, porque el reconocimiento endeuda al agradecido y le hace alcanzar el favor del dador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una persona que es agradecida te da deseo de seguirla ayudando. Amén. Aleluya. ¿Es así o no? Gloria. Amén. Te da deseo de seguir ayudando a esa persona. Gracias, Señor. Amén. Pero una persona malagradecida, tú dices: chirrín, chirrán, la cruz de Colombia. Gloria a Dios santo. Gloria a Dios. Se acabó, disfruta lo que ya no iba. Amén. Pero una persona que muestra agradecimiento, tú te sientes movido a seguir ayudando en la medida de tu capacidad. Amén. Gloria a Dios. Te pregunto yo, ¿sientes agradecimiento hacia Dios en este momento? Gloria a Dios. Si es verdad que estás agradecido a Dios, ponte en pie y levanta tus manos. Y recuerda tantos favores, tantas bendiciones que Dios te ha dado. Gracias. Dale gracias a Dios. Gracias. A voz en cuello por esa salvación. Gracias, Santo Espíritu. Por tu hogar, tu familia. Gracias, mi Dios. Dale gracias a Dios Gracias, mi Dios. por todas las bendiciones Dios, por mi que Él te ha dado. Gloria al Señor. Yo no oigo nada, estoy sordo. Oren por mí. Estoy sordo. Gloria a Dios, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy por tus bendiciones. Gracias por la salvación que nos has dado. Gracias por la familia que nos has dado, por la esposa, los hijos, los nietos. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por mis hermanos. Oh, gracias por este país, Señor. Gracias. Te damos gracias por el pan diario, por las bendiciones diarias, por la misericordia que tú usas para con nosotros. Te damos gracias, mil gracias. Gracias, Señor. Te damos gracias. Gracias, Santo, Gracias. porque tú eres fiel. Gracias, Gracias, Señor. porque tú eres sabio. Gracias, Gracias, mi Dios, Señor. porque tú me liberaste, mi Dios. Gracias, Gracias Señor. por la sanidad de mi alma, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias. Agradecimiento hay en mi corazón.
alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. ¡Aleluya! Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, por todas tus bondades. Gracias, mi Dios. ¡Aleluya! Gloria al Señor, y felicitamos al copastor Abraham Vila. ¿Está por ahí? Gloria a Dios. Pasó acá porque tuvo, él no, la mujer tuvo un bebé. Tuvo un bebé, ¿no? La mujer, ¿verdad? ¿Qué se siente cuando se tiene el tercer hijo? Santo, bendito tú seas. Cuando se tiene el 30º. El 13º. Gloria. Aleluya. Estamos muy agradecidos al Señor. Gracias al Señor le damos, porque el Señor nos ha concedido un bebé muy bello, saludable. Amén. Todo fue el proceso de parto, que fue un poquito duro para mi esposa, pero el Señor permitió que todo saliera bien finalmente. Fue sometido a una cesárea y está en proceso de recuperación ella, pero bien, todo positivo. Gloria a Dios. Y el bebé muy bien y muy lindo, igualito el padre. Amén. Gloria, Santo. ¡Pobre criatura! Parece al abuelo. ¡Qué bien! Damos gracias al Señor. Pobre bolsillo del abuelo. Sí, vamos a pedirle a los niños que pasen antes de ser despedidos. Rapidito los niños.